Bueno, Ainhoa, fatal, ¿eh? Muy mal. O sea, el momento cumbre de este congreso, y eso que admiro a todos los compañeros que han llegado, he aprendido muchísimo, ha sido justo antes del Grammy. Con ASU. Claro, después de la experiencia vital de esta persona, que además me recuerda mucho a mi padre, todo lo que expliquemos son tonterías, ¿no? Todo lo que expliquemos es muy pequeño. La verdad Entonces, es que bueno, pues ha sido fantástico lo que nos ha explicado Asun, como digo, una experiencia vital, única, y yo, pues nada, os voy a explicar lo que pueda ahora. Va a estar genial. Bueno, gracias por invitarnos a One Social, por darnos la oportunidad de explicar nuestro proyecto. Primero de todo, me gustaría deciros que yo empecé a explicar un poco quién soy, básicamente porque a lo mejor lo que explico no tiene relación con lo que yo hago, o sí. Yo empecé con 13 años en el restaurante de mis padres fregando platos, cacerolas así de grandes. Claro, yo era un niño mimado y de repente me encuentro cosas grasientas que tengo que meter la cabeza dentro y la mano. Después empecé trabajando en el cuarto frío en el restaurante, acabé en la sala, he estado 30 años en la hostelería, ahora hace unos años que ya no estoy. Y claro, yo lo que es, bueno, he estado los últimos 18 años como sommelier, un poco de esto también es lo que voy a hablar, pero sobre todo lo que voy a hablar es de comunicación. Yo no soy un experto en comunicación. Lo que sí que es verdad es que a los camareros nos toca aprender comunicación de una manera muchas veces autodidacta, ¿no? Y el proyecto de hoy, One Social, es un proyecto que gira en torno a la comunicación. One Social, el vino social. Este proyecto lo empiezan una serie de inversores, de personas que son de fuera del mundo del vino, o del mundo de la gastronomía, mejor dicho. Y esto es muy positivo. Estos días hemos estado escuchando a personas que no vienen de la hostelería, que son hosteleros, sin duda, como mi amigo Sergio Gil, hemos escuchado comunicadores, un montón de personas que para mí es fundamental que entren, porque enriquecen, nos dan nuevas perspectivas. Nosotros estamos en nuestro mundo cerrado, tenemos que abrirnos a un montón de disciplinas que desconocemos y ellos nos enriquecen. Igual eso habla también un poco de esto. Una serie de inversores que vienen del mundo de los negocios, que vienen del mundo del marketing, sobre todo los dos directores que lo gestionan hoy en día, que es Manel Sarasa y Albert Martí. Con Albert Sarasa lo conozco hace un montón de años, su padre era cliente de mi restaurante, él también. Y como clientes asiduos a restaurantes, uno de los problemas que tienen siempre, que han tenido, es el hecho de que no entienden el lenguaje del vino, lógicamente. Y me permitís que me ponga una medalla, ¿no? Me dice muchas veces, gracias a ti, cuando iba a tu casa entendía lo que era el vino. Bueno, una de mis obsesiones toda mi vida como profesional, no porque sea muy listo, sino porque me da muchas veces contra una pared, es ver que yo les explicaba cosas a la gente y no me entendían para nada. Hablamos un lenguaje súper extraño los sommeliers. Entonces, su intención, creo que tenía aquí una diapositiva, que yo soy muy feo, si me puedes poner, gracias. Su intención era hacer el vino más fácil de amar, hacer el vino más fácil a la gente, que la gente se pueda acercar más al vino. Dice que el vino no tiene GPS de los géneros que tienen, por ejemplo, la música. Es el ejemplo que siempre explicaba Manel para dar a conocer su proyecto, ¿verdad? En la música pone aquí latino, pop, jazz, rock, entendemos perfectamente lo que nos están diciendo. En cambio el vino, claro, el vino es más complicado. Luego vuelvo atrás. El vino, me gusta siempre poner en muchas de mis clases esta diapositiva porque esto lo saqué de internet, podéis encontrar muchas catas como esta. Dice, elegante color rojo fresa con reminiscencias azuladas, buena intensidad aromática a frutas rojas resaltando un agradable aroma regaliz, característico de la variedad tempranillo, para dar un tuoso equilibrado. Bla, 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 no entiendo nada. Yo le digo esto a un cliente y me dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Esto qué es? Bueno, color rojo fresa puede ser un vino tinto blanco, como pone tempranillo, parece que es un tipo de uva, pero yo no entiendo nada. Por suerte, unos bodegueros sacaron esta etiqueta hace unos años que pone monastellísimo, tinto de fuerte color rojo, púrpura, intenso con ribetes violáceos, muy expresivo, afrutado en nariz, con taninos vivos en boca y gran estructura.
Como si te digo que unos leperos vampiros de buena familia recolectan soles noches de apareamiento cernica lo real mientras escuchan chiquetete, los leperos, acto seguido se fermentan barricas de tungsteno construidas por glamurosos enanos carlistas de crestas de colores. Te lo vas a creer igual, ¿verdad? Pues sí. Esto, realmente, esta etiqueta es fantástica. Esta etiqueta es quién soy yo, que perciben nuestros clientes, se te quedan mirando, ¿qué me estás contando? No entiendo nada. Esto además aleja del mundo del vino, como os digo, es la parte de la hostelería a la que me he dedicado en los últimos años, nos aleja del mundo del vino. Y ahora empiezo por el final, o sigo por el final, para que entendáis qué es Wine is Social. Hemos empezado con que quiere hacer el vino más accesible, crear un nuevo lenguaje, y termina con, es donde estamos ahora, y ahora os explico lo que hay en medio, termina con que hemos creado un club de vino y una tienda online, un departamento de restauración donde estamos empezando otras cosas que no tienen tanto que ver con la comunicación, es el I+D que estamos haciendo y también haré alguna pincelada, pero esto es para otro congreso. Y después la producción de vinos propios que también estamos haciendo, también con este concepto, todos con un común denominador que es la comunicación. Saltamos esto. Otra cosa muy curiosa, bueno, comunicación. Aquí tenemos dos personas, sí, a la derecha, porque yo lo veo diferente aquí. A la derecha tenéis a Antonio Giuliodori, un compañero mío en Montbinic, uno de los proyectos con los que he estado en los últimos años como director de sommeliers y que todavía colaboro. El otro es Antonio Giuliodori, Dominique Rougeau de Bouvet, un enólogo que hace muchos vinos por toda España, sobre todo en Galicia. Y claro, ya he dicho que yo no soy experto en comunicación, pero he leído en algún sitio que cuando las personas hacen los mismos gestos, gesticulan igual, se sientan igual, es que están en conexión. Y efectivamente, los dos hacen el mismo gesto, la cabeza hacia el mismo lado. Están hablando de vino los dos, se entienden perfectamente. Y yo he puesto esto que es súper simple, que en EGB, yo es que hice el EGB, ya es un poco mayor, y en la EGB leía esto y me hacían aprender. Y yo digo, ¿esto qué chorrada es? ¿Qué me están haciendo a mí? Que esto, comunicación, código, mensaje. Y ahora, hace unos años, que digo, claro, si esto es muy importante, es lo que hago yo cada día. Yo soy un emisor que quiero transmitir un mensaje a una persona, que es el receptor, que es mi cliente, y no entienden el mensaje, no entienden para nada ese mensaje. Bueno, os he dicho que Manel Sarasa tuvo esta idea, vino a hablar conmigo a Montbinic, yo estaba director, muy estresado en ese momento, y es la única aportación buena que he hecho yo a esta empresa, realmente, fue decirle, oye, yo no puedo, pero tienes que hablar con Ferran Centellas, con mi amigo Ferran Centellas, que tal vez alguno lo conocéis, es uno de los grandes sommeliers de este país, fue sommelier del Bulli durante muchos años, y tuve esa brillante idea. Hoy es socio fundador, lógicamente, de la empresa, pero como hemos entrado en un negocio de distribución, que ya os he dicho, él además puntúa los vinos para Jancis Robinson, una de las críticas mundiales más importantes, y es una incompatibilidad hacer una cosa y otra. Se ha retirado un poco y yo tengo la inmensa fortuna de seguir, digamos, el rastro que ha dejado Ferran. Y Ferran creó el lenguaje que utilizamos en Wine is Social, un lenguaje en el que utiliza por una parte una idea que hace años que ronda, que en este caso Hugh Johnson, uno de los grandes críticos internacionales de vino, que dice, podemos clasificar los vinos por estilos y ayudar al consumidor a escogerlo. Por otra parte, un lenguaje visual, en este caso de uno de los grandes pintores del siglo XX, Vasily Kandinsky, y a partir de esta idea de estilos y esta idea de estos símbolos tan visuales de Vasily Kandinsky, crea esta guía de estilos que tenemos en Wine is Social y que nos sirve para comunicar cómo son los vinos y para articular todo el negocio, digamos. Y ahora os explico más en profundidad. Para que veáis un poco cómo funciona, he escogido los espumosos, ya que tenemos el cava muy presente en este congreso, y pone... Los hemos dividido entre ligeros y maduros, con unos símbolos, un triángulo, un pentágono, con unos colores que también son bastante visuales, y ponemos vino ligero, o espumoso ligero, es un espumoso refrescante y afrutado, unos aromas básicos para tener ideas, el gusto que tiene, textura suave, carácter fresco, elaboración a partir de variedades blancas como Chardonnay, Xarel·lo, regiones como Cataluña, el Véneto, Champagne,
y vinos más conocidos, el Cava Joven, Cava Reserva, Champagne. Bueno, entendemos todos, ¿verdad? Yo creo que lo entendemos bastante bien, que es un vino espumoso, bastante ligero. En cambio, el Maduro es un vino más complejo, con más crianza, más suntuoso. Es un lenguaje muy simple, muy fácil de entender para todo el mundo. A partir de aquí, nosotros tenemos un trabajo, uno de los trabajos que tengo yo, es la asignación de símbolos, sobre todo a partir de un grupo de cata. Hemos creado, os he puesto un pantallazo, de momento tenemos este Excel, ya hemos hecho un algoritmo que nos sirve para asignar los símbolos. Es uno de los trabajos de I+D que tenemos que desarrollar más. Funciona a partir de este algoritmo y a partir de la cata, cruzando los dos elementos, asignamos los símbolos, pero sobre todo queremos desarrollar mucho más esta parte de asignación de símbolos y que tenga menos que ver la cata y mucho más los parámetros analíticos del vino. Como digo, es un trabajo que estamos desarrollando y que vamos a ir a evolucionar cada vez más. Os he dicho que éramos un club de vinos. Es el primer club personalizado del mundo. ¿Por qué? Porque asignamos un vino a cada persona. Ahora os lo explico. Nosotros tenemos nuestros símbolos, asignamos símbolos a los vinos. Nosotros no damos 6 o 7 vinos. ¿Sabéis cómo funcionan los clubes de vinos, verdad? Nosotros damos 2 botellas diferentes y además cada botella o cada caja es una experiencia, cada caja de 2. Una experiencia donde hay una ficha que tenemos que pensamos que la experiencia del vino, además de hacerlo fácil, cuando hay conocimiento detrás, es mucho más. Si piensas, claro, yo veo una ópera y veo gente gritando, ¿no? O cantando allá. Si tengo a alguien al lado y me explica, oye, mira cómo ahora suben las notas, mira la intensidad del dramatismo en este momento. Yo no acabé la carrera, pero estudié Historia del Arte. Y cuando veías un cuadro, qué bonito, ¿no? Este cuadro es muy bonito, pero claro, si entiendes cómo están dispuestas las figuras, si entiendes el contexto histórico, si entiendes que Caravaggio pintaba gente de la calle y que era algo súper transgresor en su época, todo esto hace que el placer de la experiencia sea mucho más grande. En este sentido, nosotros intentamos que este placer de tomar, o esta experiencia de tomar vino en casa, vaya mucho más allá con la explicación de la ficha. Entonces, como os decía, personalizado, ¿por qué? Porque nuestros socios hacen un test. Tú entras en la página web, o aquí hemos puesto el móvil, y a partir de una serie de preguntas que también desarrolló Ferran, te hacen un test sobre cuál es tu gusto prioritario. Yo no lo puedo hacer porque a mí me gusta todo, soy muy vicioso, me gustan todos los vinos, pero cada uno tenemos una tipología que nos gusta más y somos capaces de recomendar los vinos que se acercan más a tu gusto. Este es el equipo de sommeliers con los que hacemos. Por una parte tenemos la parte de arriba el comité de cata y selección, en el que está el de la izquierda, que no sé quién es, Raúl Igual, mejor sommelier de España, un chico de Teruel, una persona extraordinaria, con una capacidad de análisis increíble, súper humilde, que me encantan los sommeliers esto. David Seijas, compañero de Ferran Centellas en el Bulli, una persona súper extrovertida, con experiencia increíble, que canta muy bien. Silvia Cuyey, que la vimos ayer en el taller y también en la cata y que además está por aquí, mi compañera Silvia. Y Javier Bueno, que además tiene mucha experiencia en distribución. Abajo vemos el equipo de sommeliers de restauración, que ya os explicaré la importancia que tienen ellos, capitaneado por Javier, y donde está Silvia, desde luego, que tiene un papel fundamental. Y estas son las experiencias que nosotros llevamos a nuestros socios, experiencias, como veis, donde están los símbolos, donde hay explicaciones, como digo, para que el vino sea mucho más que solamente tomar la copa, sino que con toda esa información puedas disfrutarlo. Son 6 años descubriendo lo que llamamos joyas con alma. En estas catas que hacemos a ciegas vamos descubriendo vinos, bodegas, y esto nos lleva a tener un sistema en el que nosotros descubrimos vinos, lo prueban nuestros socios, y aquí llega un punto en que nos encontramos con una situación, y la situación es que muchos de estos socios nuestros son además restauradores, y muchos de estos restauradores descubren vinos con nosotros, y a partir de aquí nos llaman y nos dicen, oye, es que este vino es fantástico, podría tenerlo yo en mi restaurante, podrías venderme este vino. Y empieza una etapa en la que empezamos pues poco a poco a entrar en restauración,
Hace un año, año y medio, nos he hablado de Javier Bueno, nuestro director comercial. Él había trabajado en Vila Viniteca, tiene una pequeña distribuidora con unos criterios muy similares a los nuestros y hacemos una sintonía muy buena, entramos su portafolio, el nuestro, y hoy en día pues tenemos un portafolio bastante amplio. Y aquí vemos una oportunidad en la restauración. Una oportunidad porque, bueno, se han hecho las cosas con una dinámica en distribución, unas dinámicas X, y como os digo, lo que aporta gente de fuera es extraordinario, con otra visión. Entonces detectamos cosas como no tengo tiempo para gestionar una buena oferta de vinos, ni tiempo ni espacio tampoco, ¿eh? Mi carta no comunica bien los vinos, sobre todo esto es muy importante. La venta de vino depende demasiado del camarero, y el camarero no siempre está formado en vinos, lógicamente. Entonces, nosotros tenemos esta herramienta para poder comunicar el vino. Tengo la misma carta que Media Ciudad, a veces hace un momento comentaba que a veces ves cartas de vinos, por lo menos en mi ciudad, que conozco a los distribuidores en Barcelona y sé quién ha hecho cada carta por los vinos que hay. Cuando hago el esfuerzo de hacer una carta nueva, puede estar más de un año sin tocarla. Esto es fundamental. Las cartas de vino son tan dinámicas como las de comida, así que hay restaurantes que van toda la vida con la misma carta, porque bueno, son tradicionales y demás, pero generalmente cambiamos la carta de comida, la de vino también tiene que rotar, y además eso es bueno para el negocio. Bueno, problema, faltan vinos de descubrimiento, vinos con joya que nosotros hemos descubierto en el club. Carta no optimizada, asesoría de carta. Y aquí empieza uno de los grandes proyectos para mí de One is Social, que es la asesoría. Para nosotros, o la distribución tradicional, yo te vendo un vino, te vendo X cajas y tú te buscas la vida. Nosotros, ¿qué intentamos hacer? Si tú vendes más, nosotros también. Si tú ganas, yo gano. Esto es la idea sobre la que se basa este modelo de distribución. Nosotros asesoramos a los restauradores para que sus cartas de vinos sean más comprensibles por los clientes, para que les ayuden a vender más vinos, ganen más, nos compren más lógicamente, y todos ganamos. Y finalmente ponemos personal no experto en vino, formación para ayudar a vender mejor. Es otro de los retos que nos marcamos, ayudar a que se venda mejor formando al personal. Bueno, tenemos ahora más de 200 bodegas nacionales, más de 800 internacionales, como digo, vinos con joyas con alma. Y esta pincelada que os digo sobre... Vale, es que me dicen que 5 minutos. Lo has hecho muy discreta, pero yo soy muy poco discreto, perdona. Voy rápido. No, pero creo que voy bien, Cartas para vender más. Un día me sentó Albert Martí, él viene del mundo del marketing y además ahora es el que se encarga de I+D, y me dice, a ver César, nuestros sommeliers, nuestros asesores, pasan un montón de horas asesorando al cliente y pocas vendiendo. Para hacer cartas de vinos tardamos un montón. Podríamos buscar alguna manera de que nosotros pudiéramos hacer una carta de vinos mucho más rápido. Y empieza este proyecto a partir de reflexiones que explicaba yo en mis clases de cursos de sommelier. Empezamos a ver una serie de parámetros como son el análisis de la carta actual. ¿Cómo analizamos la carta actual? A partir de los símbolos. Nos damos cuenta de que en muchos restaurantes está lleno de vinos maduros, por ejemplo, vinos con crianza. Todos los tintos son con crianza. No hay más. Ostras, falla algo. Aquí no hay equilibrio en esta carta. Análisis de la carta, análisis de las zonas de origen, análisis de las variedades. Analizamos toda la carta. Necesidades y objetivos. El principal para todos es vender más y ganar más dinero. Para eso estamos también, para disfrutar, por supuesto, pero para vender más. Entonces, pero también pueden haber otros, ¿no? A lo mejor yo quiero conseguir que vengan clientes del mundo del vino, pues vamos a poner vinos un poco más especiales para estos descubridores y demás. Tipo de clientes que tienes, fundamental. Si en mi restaurante la mayoría de clientes son clásicos, tengo que poner una cantidad de vinos clásicos que ellos conozcan. Yo fui tan irresponsable en su día en el restaurante de mi familia, no lo hundí, no sé por qué, que cogí, cambié toda la carta, saqué los vinos más vendidos, no diré marcas, pero marcas súper conocidas, y puse los que a mí me pareció. Por suerte, Tony Romero, el chef, cocinaba de maravilla y la gente seguía viniendo, pero hice una responsabilidad absoluta que fue quitar los vinos que nosotros llamamos anchors. Son esos vinos que la gente reconoce. Una carta de vinos no puede ser solo de descubrimientos, la gente queda un poco desconcertada, tiene que reconocer alguna cosa y además ayuda para conocer el resto de vinos. Entonces, analizar qué tipo de clientes tenemos. Si son descubridores, pondremos más vinos
desconocidos, si no, pondremos más vinos conocidos. Maridaje y gastronomía, lógicamente, en esta herramienta, este algoritmo que tenemos, analizamos cada tipo de gastronomía, cuál es el equilibrio de tipologías de vinos que tiene que tener. Toque personal. Una carta dice mucho de un restaurante, entonces tiene que explicar quién somos. Entonces, a mí me gustan los vinos de tal sitio, yo soy de este lugar, mi cocina es de este lugar, quiero reflejar los vinos de proximidad, por ejemplo, de mi zona, toque personal. Estrategia de precios, fundamental, y aquí hemos visto bueno, cosas increíbles en la estrategia de precios. Cada uno pone las suyas, yo es que los pongo, miro los de al lado y según cómo lo tengan, hay cosas muy extrañas. Pues bueno, hemos desarrollado una estrategia de precios, además personalizada para cada tipo de local, y es una de las cosas que estamos intentando mejorar. Esta herramienta, vamos por la versión 41, la 4.1, continúa en progreso. Diseño ganador, el diseño es fundamental. Cada local, el diseño es lo primero que ve la gente. Yo no sé de marketing y de diseño, por suerte tenemos una diseñadora, expertos en marketing, que hacen cartas que sean ganadoras, que sean atractivas para el cliente. Y finalmente, esto está unido, ¿verdad? Otra vez, análisis de la carta. Una carta de vinos no puede estar parada, una carta de vinos se tiene que revisitar, remirar. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué no estoy vendiendo? Constantemente, novedades, porque esto ayuda a que haya más rotación en los vinos. Esto es lo que os decía, diseños que facilitan la venta, diseños innovadores, diseños más divertidos, otros más clásicos. Para cada local hacemos un tipo de diseño diferente y ayuda mucho, como digo, a vender. La parte visual es muy importante, pero yo no soy experto en marketing. Finalmente también decía la formación al personal para vender mejor. Formación al personal in situ lo hacemos nosotros mismos, probando los vinos con ellos o formándoles sobre vinos, pero también colaborando con un proyecto que se llama No Aula, que es una cosa que he oído un montón de veces, que es formar a los camareros sin que tengan que hacer una formación de sommelier, pero una formación básica para que sean capaces de recomendar vinos a los clientes. 5 pasos para vender más vino, objetivos, reunión para saber los datos, una entrevista con el restaurador para recabar datos sobre cómo está trabajando, una propuesta de carta con nuestro algoritmo, cata de los vinos para asegurarse de que los vinos, bueno, pues va a ser capaz. Hay lugares donde hay un jefe de compras y otros que lo venden. Esto es un error. Si un minuto, no me digas esto, vale, voy más rápido. Bueno, me salto esta. Finalmente, os quería hablar, bueno, quien vende tiene que conocer el producto, lo sabemos todos, hay que probar la comida para poder explicar al cliente, hay que probar los vinos, me dejarás 2 más, ¿verdad? Gracias. Y finalmente, la última parte de One is Social, y también muy relacionada con la comunicación, es la producción de vinos propios, los por para, que se llaman, ¿verdad? En colaboración con los productores. Yo siempre digo que hay 2 tipos de vinos. Los vinos de consumo masivo, los que más se venden, estos son los que tienen que ser fáciles, no tenemos que hacernos copas ni oler nada, simplemente tienen que estar buenos y ya está. Y los otros vinos que ya los tomaremos en una copa de vino, en una copa de cristal fino, como los cavas que probamos el otro día, buscando los matices, los aromas, porque hay intención por parte del productor de que sea así, ¿de acuerdo? Entonces, aquí intentamos unir las 2 cosas, no sé si lo conseguimos, pero intentamos, por una parte, que estos vinos no sean anónimos, que no sean vinos One is Social, que tengan el nombre del productor, pone quién lo hace, dónde lo hace, incluso en algunos lugares la viña donde proviene. Intención de que sean accesibles, vinos que sean fáciles para la gente a nivel económico, lógicamente, con la voluntad de expresar territorio, clima y variedades, es lo que he dicho antes, y con diseños que expliquen conceptos divertidos. El mundo del vino es como muy pijo y muy elitista. Yo bebíamos vino con gaseosa, es fantástico el calimocho, el mejor vino del mundo es el lambrusco, yo siempre digo esto porque es el que nos inicia. Y el vino es una cosa que antes bebíamos fácil y ahora si no, los clientes muchas veces me decían, César, ¿cómo tengo que hacer para probar? Pues oye, coges y te lo bebes y déjate de tonterías, de catar ni nada, todo tiene su contexto. Entonces el vino antes se bebía muy fácil, tenemos que hacerlo fácil y en eso estamos con estos vinos donde, por ejemplo, este es el último que hemos hecho, la Surreal, es un Chardonnay de l'Empordà. No es una variedad autóctona de allá, pero nos lo piden los clientes en Barcelona. En Barcelona hay mucho cliente extranjero, nos pide Chardonnay. Y hemos trabajado con Anna Espel para conseguir un vino de la zona del Cabo de Creus
donde por una parte es un vino que viene de una finca concreta, de una elaboradora de prestigio, donde queremos expresar un vino fresco, aromático, pero que tenga esta etiqueta divertida y que tenga algo que ver con el entorno, y en este caso el surrealismo de Salvador Dalí. Para acabar, simplemente una cosa que yo aprendí hace poco, bueno, la hacía, pero no sabía por qué. Mis clientes, yo les decía, un vino con estos aromas, un vino de este productor, de esta añada, y es una persona que está en una montaña y hace muy pocas botellas, y al día siguiente me decía, oye, un vino de aquel chico que estaba en una montaña y hacía pocas botellas. Y yo, ¿cuál me está diciendo? Pero ¿sabes cómo? No, era un chico, vale, era tal vino de tal vino. No entendían ni de qué aromas tenía, ni cómo se llamaba, solo se habían quedado con algo que yo les explicaba, que me he dado cuenta que los de marketing le llaman storytelling, y que esto es lo que tenemos que explicar y que es lo que intentamos también desde One is Social. Ya, me he portado bien, ¿no? Vale, gracias.